Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, espero en esta mañana poder culminar el capítulo 19 de la confesión con respecto a la ley de Dios. El párrafo 5 dice lo siguiente. Ya lo vimos la semana pasada, pero lo vimos de una manera muy rápida. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se les obedezca. Y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. No existe, mis amados, una cuestión teológica o práctica más importante que la relación correcta entre el Evangelio de la gracia y los requisitos de la ley. Muchas personas son las que dicen que si usted no cumple toda la ley a cabalidad, o mejor dicho, si usted no está haciendo las cosas de la ley correctamente o completamente, pues no va a ir al cielo. Y hay otros que dicen que si usted ya hizo una oración, usted va a ser siempre salvo, independientemente de si no tampoco se sujeta a la ley. Ahora, por eso es que tiene que haber una buena relación, tiene que haber un buen entendimiento de esto, porque, y vamos a ver más adelante, sabemos que no vamos a ser salvos por guardar al pie de la letra la ley de Dios, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La salvación es por la gracia de Dios, eso está más que claro, ¿verdad? Pero el hecho de ser salvos por la gracia de Dios no nos exime entonces tampoco de la responsabilidad de vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la ley. Se podría aún decir entonces que la reforma misma, la reforma protestante, fue en gran medida, tuvo una gran disputa entre la ley y la gracia. Sobre la gracia, perdón, y la ley en la salvación del creyente. Ahora, la posición de la reforma era que los hombres eran salvos por la gracia. Recuerda esto, sola gratia, y la sola fe, sola fide, sin las obras de la ley. Ahora, esta posición remueve la pregunta del apóstol Pablo que había preguntado, que se había hecho hace siglos atrás. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Por qué entonces la ley? Si solo somos salvos por la gracia, entonces, ¿para qué la ley? La cuestión de la obligación y utilidad de la ley en la vida del creyente es lo que está dominando los capítulos 5, 6 y 7 de la confesión, del párrafo 19. Ese es el punto de los párrafos 5, 6 y 7. La obligación y la utilidad de la ley en la vida del creyente. Tristemente, algunos protestantes sacaron la conclusión de que, puesto que los creyentes no eran justificados por las obras de la ley era de poca utilidad en la vida del creyente. Y otras personas decían que los cristianos o las personas justificadas no necesitaban o no estaban obligados a obedecer la ley de Dios. Note cuán importante es esto. Si usted se va para un extremo, no está bien, y si va para el otro, tampoco está bien. El punto de equilibrio es la sabiduría, y se requiere entonces sabiduría con respecto a esto y un buen entendimiento y una buena interpretación. Ahora, como lo dije la semana pasada, el párrafo 5 que acabamos de leer ahorita habla de la obligación. Si quisiera ponerle un título a este párrafo, es la obligación inherente de la ley de Dios. La confesión afirma la verdad fundamental de que la obligación de obedecer la ley es una parte inherente e inevitable de toda la existencia humana. Por eso dice el puro principio, la ley moral obliga para siempre a todos. Eso es lo que está diciendo, obliga para siempre a todos.
Es que ya es creyente, ya no está obligado. No, para siempre está obligado. Un creyente está obligado a guardar sí, a guardar los mandamientos. Ahora, vamos a ver que en el Nuevo Testamento, esta obligación estaba también para los no creyentes. Vamos a Mateo 19:22, perdón, 19:16. Mateo 19:16. Y esto lo vimos también la semana pasada. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Note la expresión ahí de guarda los mandamientos. El Señor Jesús está mandando a un no creyente a que guarde los mandamientos. Está entonces implícita esta obligación en el Nuevo Testamento de guardar la ley de Dios. Pero también enseña que la ley moral, los 10 mandamientos, están dados para los cristianos y los cristianos debemos obedecer la ley moral de Dios. Vamos a Efesios capítulo 4 y es súper, bueno, tal vez no es súper, pero para mí fue súper impresionante analizar esto cuando lo estaba estudiando. Efesios 4:25. Efesios 4:25. Note que estos son, si usted tiene una Biblia como la mía, arriba del versículo 17 tiene un subtítulo, no es inspirado por Dios, pero así se lo dieron, y es la nueva vida en Cristo. O sea, ¿qué es lo que se espera de un creyente? ¿Qué es lo que se espera de un nacido de nuevo? Bueno, lo que se espera es en el versículo 25, bueno, aparte de todo lo que viene hablando más atrás, pero vea, dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ok, aquí hay un primer señalamiento, y esto tiene relación con el mandamiento. ¿Cuál mandamiento es el que se relaciona ahí? De no decir falso testimonio, ¿verdad? Entonces, ahí hay un mandamiento, ahí está uno de los 10 mandamientos explicado mayormente. Un comentario de ese mandamiento es este: no lo haga así con su prójimo, ya deseche la mentira. 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es el mandamiento que está ahí implícito? ¿Cuál es? En la Biblia, en los 10 mandamientos no encontramos uno de no enojarse, pero Cristo dijo que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿verdad?, es también culpable del mandamiento de no matarás. Entonces, este mandamiento también está aquí, ¿Y a quién se le está diciendo esto? ¿A qué personas se les está hablando estos mandamientos? A los cristianos. A la iglesia de Éfeso, Pablo le está diciendo: cumplan los mandamientos de Dios. Cumplan los mandamientos de Dios. Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. Eso está más que claro, ¿verdad? No robarás. No robarás. Y no se queda ahí. Dice, sino trabaje. Trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Sigue diciendo varias veces, otros textos, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia, perdonándoos. Después sigue en el capítulo 6, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Ahí está, ¿cuál está? Es más, lo dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí está otra vez el mandamiento. Ahí está el mandamiento. También habla acerca de los maridos. Dice versículo 28 del capítulo 5. Capítulo 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Con cuál está relacionado ese pasaje? Ese mandamiento, con el de no cometer adulterio.
Entonces, estas cosas las encontramos en el Nuevo Testamento, donde está claramente obligándose o llamando una fuerte atención a los creyentes a que sigan cumpliendo y obedeciendo la ley de los 10 mandamientos. Por eso es que la confesión es muy clara y dice, obliga a todos para siempre. Obliga a todos para siempre. Cristo nos obliga a cumplir su ley. Nos obliga a cumplir su ley. Ahora, pareciera que en la confesión, en el contexto en el que fue escrita la confesión, pareciera que algunas personas decían, y de hecho todavía lo dicen hoy por hoy, que la ley debía obedecerse más por un asunto de gratitud hacia Cristo que por su contenido o su sustancia. A veces los creyentes hemos dicho o han dicho, sí, hemos dicho en algunas ocasiones que es que obedecemos los mandamientos de Dios porque estamos agradecidos porque Él nos salvó. Pero eso, mis amados, levanta una falsa enseñanza de la ley de Dios y de los mandamientos. Porque es que un creyente, primeramente porque eso es antibíblico, eso no es correcto porque es antibíblico. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago 2, 10 y 11, también lo vimos la semana pasada, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Obedecer la ley por gratitud a Cristo es una forma más sutil del error de que las personas justificadas no están obligadas a cumplir la ley de Dios. ¿Sí me explico? Si usted dice que está obedeciendo la ley de Dios por gratitud a Cristo, entonces usted está diciendo que no está obligado a guardar la ley de Dios. Los creyentes, mis amados, los creyentes, los cristianos, estamos obligados a guardar y a cumplir la ley de Dios. Tenemos que guardarla, no por un asunto de gratitud, tenemos que guardarla y cumplirla porque Dios la dijo, Dios la mandó, Dios la dio. Ahora, tiene que quedarnos muy claro de que si la guardamos toda, no vamos a ser salvos por guardarla toda. Nuestra salvación depende de Cristo y solamente de Él. Y la guardamos porque Dios mandó la orden, porque Dios dio la orden. Por eso Santiago dice, el que dijo una cosa también dijo lo otro. O sea, toda la escritura está siendo inspirada por Dios y está diciendo es obligatorio, es obligatorio. Decir entonces que cumplimos la ley por gratitud a Cristo, estamos diciendo que la ley no está siendo obligada. Estamos diciendo que no estamos obligados y no. Ciertamente sí estamos obligados a cumplir la ley de Dios. Ok. Una persona que dice que guarda la ley solamente por gratitud, en última instancia, está guardándola por gratitud a Dios, a Cristo y no por lo que tiene en cuenta. Bueno, otro aspecto negativo de pensar así es el efecto práctico. Su efecto práctico es comunicar a la mente popular una idea reducida de la ley, perdón, de la majestad de la ley de Dios. Recuerda, cuando usted dice, es que cumplimos la ley, obedecemos la ley por gratitud, cuando decimos eso, estamos menospreciando la majestad de la ley de Dios. La ley de Dios es majestuosa, es grandiosa. La ley de Jehová, dice el escritor en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Dice, lo que está, los escritores del Antiguo Testamento eran muy conscientes
de que la ley de Dios era altamente importante, sumamente esencial. Pablo dice también, le dice a Timoteo, él le dice, examina las escrituras, ahí hay salvación también. Dice, trayendo la memoria, en Timoteo, cuando le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. O sea, la ley era realmente importante, es realmente importante. Cuando vemos en los Salmos, en el Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley. No está en el Salmo 119, perdón, pero sí está en Salmos. Es en los Salmos, dice, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuando dice también, bienaventurado el que anda en sus caminos. Continuamente está esa obligación de guardar la ley. Las personas estaban guardando la ley porque entendían que la ley procedía directamente de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, los creyentes tenemos que guardar y seguir guardando la ley para no rebajar entonces la majestad de la ley de Dios. Tenemos que seguir obedeciendo, diciendo, ¿por qué guarda usted los mandamientos? Por la majestad de la ley de Dios. Esto es lo que es realmente importante y trascendental para un verdadero creyente. Hace difícil decir que guarda la ley solamente por gratitud a Cristo. Hace difícil la exhortación fiel al deber, porque los que sostienen esta enseñanza siempre objetan que se les está volviendo a llevar a la esclavitud. Si alguien habla a tales personas del deber y la obligación, la respuesta podría ser que tales exhortaciones son legalistas. Si decimos que guardamos la ley por gratitud, también estamos cayendo al hecho de mencionar de que es que usted está guardando la ley para ser salvo, y no se trata de eso. Estamos guardando la ley, estamos saliendo del legalismo, y no más bien estamos yendo a un asunto de obediencia, por lo que la escritura es en sí misma. Cristo fortalece la autoridad original de la ley. No pone el contenido o la sustancia de la ley sobre un nuevo fundamento. No elimina la obligación de obedecer a nuestro Creador, sino que añade la obligación de obedecer con gratitud a nuestro Redentor. Noten la diferencia de una cosa con la otra. Cristo no elimina la obligación de obedecer a nuestro Creador. No, Él no está diciendo de que no guarden los mandamientos. Él dice, guarden los mandamientos. Dice, ¿qué debo hacer para la vida eterna? Guarda los mandamientos, es lo que le dijo. Guarda los mandamientos. No elimina esta responsabilidad, pero lo que sí añade, o lo que podríamos decir que sí, lo que sí añade, es la obligación de obedecer con gratitud. La obligación de obedecer con gratitud a nuestro Redentor. ¿Nota la diferencia? ¿Por qué obedece usted los mandamientos de Dios? Porque Dios lo dijo, porque es la ley de Dios. Sin embargo, yo lo hago con gratitud. Esa es la gran diferencia. Ese es el punto crucial de un creyente y un no creyente. Un no creyente igual está obligado a obedecer la ley de Dios. ¿Lo va a hacer con gratitud? No lo va a hacer agradecido. Más bien va a cuestionar. Como decía Woody Allen, es que Dios parece que es un policía o una especie de ente regulador que lo que busca es que yo me amargue la vida y no la pueda disfrutar completamente, porque me pone un montón de mandamientos y restricciones. Ese es el pensamiento de un incrédulo, de un inconverso. Pero un creyente sí encuentra realmente deleite y gratitud en obedecer la ley de Dios y sus mandamientos. Ahora, vamos a ver las funciones especiales de la ley de Dios para los cristianos. Párrafos 6 y 7 de nuestra confesión.
Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella, justificados o condenados. Dice, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella, les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia. También la ley moral es útil para los regenerados, a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado, y sus amenazas sirven para mostrar lo que sus pecados todavía merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma, aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentra bajo la ley y no bajo la gracia. Las salvedades de estas funciones que se presuponen es lo que habla el párrafo 6. Las salvedades de lo que esto presupone. La confesión aclara cuidadosamente la obligación vinculante de la ley, declarando con cuidado que los verdaderos creyentes no están bajo el pacto de obras, sino como una regla de vida. Los verdaderos creyentes no están bajo el pacto de obras. Es lo que dice el verso 1. Los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. No estamos obligados, bajo la ley, bajo el pacto de obras para ser salvos. Y eso nos tiene que quedar muy en claro. Y lo sabemos y espero que realmente lo tengamos presente. No cumplimos los 10 mandamientos o la ley moral de Dios para ser salvos, porque somos salvos solo por gracia. Pero una persona salva por gracia va a querer cumplir la ley de Dios. Tiene sentido, ¿verdad? Usted no viene a la iglesia para ser salvo. Usted no guarda el día del Señor para ser salvo. Usted es salvo y por eso viene a la iglesia. Y por eso guarda el día del Señor. Y por eso trata de guardar los mandamientos. Y obviamente usted se va a encontrar en momentos en los que sale ese remanente de pecado de nuestras vidas y puede temblar y sentir que todavía no hay un verdadero arrepentimiento en su corazón, pero después se encuentra que solo en Cristo hay salvación y descansa en Él. Pero un no creyente posiblemente ni siquiera va a experimentar esto, ni siquiera va a sentir esto. Y esto es lo que la confesión hace, la confesión aclara eso. Los que piensan en la observancia de la ley como un asunto legal, deben entender que hay una diferencia práctica y experimental enorme entre estar bajo la ley como una regla de vida y bajo ella como un pacto de obras, es decir, como un método para ganar la salvación. Estamos bajo la ley como una regla de vida. Estamos bajo la ley como una regla de vida para andar como es dignos. El apóstol Pablo dice, dice Pablo en Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y empieza a decir todo lo que esto implica. Dice, yo les digo a ustedes que anden como es digna de la vocación con que fueron llamados. Así es como debemos andar. El creyente no está bajo la ley como un pacto de obras, un método de justificación. El creyente está bajo la ley como una regla de vida. Es una ley de libertad en la que se deleita el cristiano. A menos que la ley de Dios esté en nuestra conciencia como una regla de vida, no tenemos parte en la salvación que se halla en Cristo y el nuevo pacto. Esto es importante entenderlo. Esto es importante. A menos que la ley de Dios esté en nuestra conciencia como una regla de vida. Entender esto. Y también, mis amados, esto es algo que tenemos que debe entrar en nuestras conciencias para poder tener la humildad de que cuando vemos a un hermano que realmente está fallando, nosotros también entender que no se trata la salvación del otro porque está quebrantando la ley o el mandamiento. Puede que algún hermano o hermana tenga alguna lucha, tenga alguna debilidad. Y no por eso podemos llegar y decir, es que no es creyente. Hay que examinar y ser cuidadosos. Las personas más cercanas a nosotros son las que conocen nuestras debilidades. Y las personas más cercanas a nosotros conocemos las debilidades de esas personas también. ¿Cierto? Pero tenemos que entender, es una regla de vida. No se trata de que porque cumpla toda la ley o no la cumpla, es que es salvo o no es salvo. Obviamente, se espera de un creyente que haya un esfuerzo en guardar los mandamientos. No simplemente se trata de que se desentiende de la ley y los mandamientos, porque ya es salvo. Porque dice que es creyente. Se espera que haya un deber y un esfuerzo y un cumplimiento. Lo vimos en el capítulo de la perseverancia también, ¿verdad? Pero descansamos que es una regla de vida. Descansamos que es una regla de vida. La ley de Dios debe estar en nuestras conciencias como una regla de vida. Ahora, en el párrafo 6, la parte B del párrafo, no voy a describirlo y explicarlo tan minuciosamente. Dice, sin embargo, en el párrafo 6, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida, ¿ve lo importante de que sea como una regla de vida? Como regla de vida les informa ¿de qué? De la voluntad de Dios, de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad de ella y empieza a decir todos los puntos en los que un creyente debe estar realmente esforzándose. Es una regla de vida. Es una regla de vida. También le revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vida, de manera que al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él. ¿Cómo es que llegamos a esto nosotros? ¿Cómo es que llegamos a humillarnos cada vez más ante Dios y a odiar más el pecado? Es por estar constantemente en la Escritura. Hasta que, no me acuerdo si era R.C. Sproul que decía, hasta que el pecado te sepa amargo, Cristo te va a saber dulce. Y entonces, esto se logra por medio de estar examinando continuamente la ley de Dios. La ley de Dios. Y vas a estar ahí examinando y examinando la ley de Dios, examinando la ley de Dios. Como, yo lo uso mucho, pero como cristiano en el progreso del peregrino, cuando él iba caminando, él estaba leyendo continuamente, y encontraba un deleite. Y a veces se desviaba y volvía otra vez a lo mismo. Y se le aparecía al predicador y le decía, tienes que ir a la ley, tienes que ir al libro que se te dio. Esa es
Esta es la intención de la regla de vida de la ley. Ahora veamos el último verso del párrafo 6. Asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de las mismas. Aunque no como si se les deba por la ley como pacto de obras, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello demuestra que se encuentre bajo la ley y no bajo las obras. La idea del último verso del párrafo 6 es que no es un error obedecer a la ley por temor a las consecuencias de la desobediencia, por una parte, o por el deseo de recompensa de la obediencia. La confesión está diciendo que un creyente puede estar obedeciendo por temor a las consecuencias de una desobediencia. Y no significa que tal persona esté tratando de guardar la ley para ser salvo. ¿Se me va a entender? No. Sí, estaba viendo una cara ahí. Una persona, un cristiano, puede estar obedeciendo la ley de Dios. Un cristiano que descansa en Cristo dice, yo estoy guardando la ley porque también temo las consecuencias de no cumplir esa ley. Y no por eso él esté diciendo que guarda la ley para no irse al infierno. Él está guardando la ley por gratitud, pero también entiende que el no guardar la ley le va a traer resultados catastróficos para su vida, los cuales quiere evitar a toda costa, pero no está descansando en que guardar esa ley lo va a hacer salvo por obras. Guarda esa ley para no llevar la consecuencia catastrófica, no porque por guardar esa ley vaya o no vaya al cielo. Al final un creyente entiende. Vamos a ver, hay pasajes muy claros. Voy a ver si consigo un ejemplo. En la Biblia habla acerca de no salir por fiador de cualquier persona, ¿verdad? Dice, no salgas por fiador. Y usted dice, bueno, no voy a salir por fiador. Alguien te pide que fíes y dice, no, yo temo la consecuencia de fiar. Por eso yo no voy a fiar. Y por eso es que no. Pero ¿qué? Si fías, pero también usted dice, no, sí voy a fiar. Eso ya tiene un asunto de libertad de conciencia de cada uno. Pero usted dice, no, yo voy a fiar. Ok, está bien. Entonces usted dice, pero me voy al infierno por no guardar eso. No, no te vas a ir al infierno por no guardar eso. Descansas en la obra de Cristo, siempre. Y tampoco es un mandamiento que estamos hablando de que estás quebrantando moralmente la ley y todo lo demás. Pero si hay una instrucción que te dice, mira, no hagas eso, porque puede haber una consecuencia negativa de la cual tú quieres escapar. Es mejor que te libres de esa consecuencia negativa. ¿Sí me doy a entender? Ahora sí, un poco más. Ok, si no lo vemos ahora después. La Biblia utiliza en todas partes, tanto la amenaza como la recompensa para fomentar una respuesta adecuada a la palabra de Dios. En Deuteronomio dice Dios, mira, yo he puesto la vida y el bien, la muerte y el mal delante de ti. Ahí está. Yo he puesto delante de ti las maldiciones y las bendiciones. El creyente dice, bueno, voy a obedecer para adquirir también esas bendiciones, pero no para ir al cielo, porque ya he sido salvo por Cristo. Verso 7, el párrafo 7, perdón, ya para terminar. La operación del párrafo 7 se habla la operación armoniosa de estas funciones. Dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. El hecho de esta armonía, el comentario final de la confesión es que la ley y el evangelio no están en conflicto. La ley y el evangelio no están en conflicto.
La gracia del Evangelio y el Espíritu de Cristo nos capacitan para ser libre y alegremente lo que Dios ha revelado en la ley. El propósito mismo del Evangelio es liberar a los hombres de la iniquidad y hacerles obedecer la ley de Dios. Recuerda, cuando estábamos sin Cristo, éramos esclavos del pecado, no podíamos obedecer la ley de Dios. Ahora, libres en Cristo, el Señor nos da la libertad para poder entonces obedecer gratuitamente, y alegremente los mandamientos que Él nos ha dado en su palabra. Muy bien, mis amados, hasta aquí el capítulo 19 de la confesión de la ley de Dios. Oremos. Oh Señor, pedimos que tú nos auxilies y nos ayudes, oh Padre, a realmente ser fieles guardadores de tu palabra, de tu ley, a ser diligentes y esforzados, oh Señor. Perdona las veces que fallamos continuamente contra tu palabra. Ayúdanos a amarte más, oh Señor, y a ir en pos de ti, porque hemos sido libertados del pecado. Hay libertad en Cristo. Ayúdanos a ir en obediencia a la ley de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.